La selva de Chiapas despertaba con el canto de los quetzales y el susurro ancestral de las ceibas cuando la doctora Elena Vázquez llegó al sitio arqueológico de Palenque en la madrugada del 15 de marzo de 2018. Como directora del nuevo proyecto de excavación en el Templo de las Inscripciones, había llegado temprano para supervisar el equipo que comenzaría la exploración más ambiciosa en décadas de una de las ciudades mayas más enigmáticas de Mesoamérica. Lo que Elena no sabía era que ese día descubriría algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de uno de los misterios más perturbadores en la historia del turismo arqueológico mexicano: la desaparición de David Mitchell, un arqueólogo estadounidense de 28 años, que había desvanecido sin rastro en estos mismos templos 17 años atrás. Elena caminó por los senderos de piedra caliza que conectaban las principales estructuras del sitio, respirando el aire húmedo que llevaba el aroma de copal y tierra ancestral. Palenque había sido su obsesión durante los últimos 15 años, desde que había completado su doctorado en arqueología maya en la UNAM. Pero era la primera vez que tenía la oportunidad de liderar una excavación de esta magnitud, con financiamiento del INAH y el apoyo de universidades internacionales. Doctora Vázquez, la saludó Roberto Jiménez, su asistente principal y experto en epigrafía maya, mientras revisaba el equipo de excavación cerca del Templo de las Inscripciones. El georradar llegó anoche desde la Ciudad de México. Los técnicos dicen que podemos comenzar el mapeo subterráneo esta mañana. Elena asintió, estudiando la imponente estructura piramidal que se alzaba ante ellos. El Templo de las Inscripciones era famoso mundialmente por albergar la tumba de Kinich Yanaab Pakal I, el gran gobernante maya que había transformado Palenque en una potencia regional durante el siglo VII. Pero según los nuevos estudios del LIDAR, había cámaras inexploradas en la estructura que podrían contener descubrimientos revolucionarios. ¿Ha llegado el equipo de la Universidad de Harvard?, preguntó Elena mientras revisaba sus notas del día anterior. Sí, doctora. El doctor James Patterson y sus estudiantes se instalaron en el Hotel de Palenque Pueblo anoche. Dijeron que estarían aquí a las 8 para comenzar el trabajo de campo. Elena miró su reloj. Las 7:15. Tenía tiempo suficiente para hacer una revisión final del área antes de que llegara el equipo completo. Había algo especial en Palenque durante las primeras horas del día, cuando los turistas aún no habían llegado y las estructuras antiguas parecían despertar lentamente bajo los primeros rayos del sol. Mientras caminaba hacia la base del Templo de las Inscripciones, Elena no pudo evitar pensar en David Mitchell. Había leído obsesivamente todo el archivo sobre su desaparición durante la preparación de esta expedición, no solo por curiosidad profesional, sino porque el caso había marcado un antes y un después en los protocolos de seguridad para investigadores extranjeros en sitios arqueológicos mexicanos. David Mitchell había llegado a Palenque en octubre de 2001 como parte de un proyecto de documentación fotográfica de arte maya clásico financiado por la Universidad de California. Era un arqueólogo joven pero prometedor, especializado en iconografía religiosa maya, que había pasado meses anteriores trabajando en sitios como Tikal y Copán. Según los informes oficiales, había sido visto por última vez el 23 de octubre de 2001, cuando le dijo al guardia de seguridad nocturno que iba a trabajar hasta tarde fotografiando jeroglíficos en el interior del templo. La mañana siguiente, su equipo fotográfico fue encontrado cuidadosamente ordenado en la base de la pirámide, pero David había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda que siguió involucró a la policía estatal, el ejército mexicano, voluntarios locales y hasta helicópteros de búsqueda y rescate. Rastrearon cada metro cuadrado de la selva circundante, exploraron cenotes y cuevas,
Interrogaron a trabajadores locales y turistas, pero David Mitchell había desaparecido tan completamente como si la selva se lo hubiera tragado. «Es extraño», había comentado Roberto cuando Elena mencionó el caso durante la planificación del proyecto. Los mayas locales siempre dijeron que David había sido llevado por los aluxes, los espíritus guardianes de las ruinas, que había violado algún protocolo sagrado y los antiguos dioses lo habían reclamado. Elena era una científica, no creía en explicaciones sobrenaturales. Pero después de años trabajando en sitios arqueológicos mayas, había desarrollado un profundo respeto por las tradiciones locales y la sabiduría que a menudo contenían. Los aluxes podrían ser mitología, pero la idea de que Palenque tenía secretos que los forasteros no debían descubrir resonaba con algo más profundo que la superstición. El equipo de Harvard llegó puntualmente a las 8, liderado por el doctor James Patterson, un hombre de 55 años con una reputación impecable en estudios mesoamericanos. Lo acompañaban 3 estudiantes de posgrado y un especialista en tecnología de mapeo tridimensional. «Doctora Vázquez», dijo Patterson con un español académico pero funcional, «es un honor trabajar con usted en este proyecto. Hemos estado siguiendo sus publicaciones sobre arquitectura maya tardía y creemos que este trabajo podría revolucionar nuestra comprensión de Palenque». «El honor es mío, doctor Patterson. ¿Sus estudiantes están preparados para el trabajo de campo intensivo? La humedad y el calor pueden ser agotadores para quienes no están acostumbrados al clima tropical». «Están bien preparados. Hemos trabajado en Guatemala y Belice durante los últimos veranos». Elena asintió y reunió al equipo completo para la reunión matutina. Había 12 personas en total: arqueólogos, epigrafistas, especialistas en tecnología y trabajadores locales que conocían el sitio mejor que nadie. «Nuestro objetivo principal», explicó Elena mientras todos se reunían en un círculo cerca de la base del templo, «es utilizar tecnología de georradar para mapear cámaras inexploradas en el interior de la estructura. Los estudios preliminares sugieren que hay espacios vacíos significativos que podrían contener materiales arqueológicos intactos». Roberto desplegó un mapa detallado del templo, marcado con las áreas donde el georradar había detectado anomalías. «Aquí», señaló una zona en el lado norte de la estructura, «hay evidencia de una cámara sellada aproximadamente 3 metros bajo la superficie actual. Y aquí», movió su dedo hacia el este, «parece haber un pasaje que conecta con los sistemas de drenaje conocidos». «¿Qué sabemos sobre excavaciones previas en estas áreas?», preguntó una de las estudiantes de Harvard, una joven llamada Sarah Chen, que estaba trabajando en su tesis doctoral sobre sistemas hidráulicos mayas. «Muy poco trabajo sistemático», respondió Elena. «La mayoría de las excavaciones se han concentrado en la tumba de Pacal y las áreas ceremoniales principales. Estas secciones han sido consideradas secundarias hasta ahora, pero eso podría cambiar si encontramos evidencia de actividad ritual o administrativa», añadió Patterson. «Las cámaras selladas a menudo contienen los materiales más importantes». Elena dividió al equipo en 3 grupos de trabajo. Uno se encargaría del mapeo con georradar, otro establecería una cuadrícula de excavación sistemática, y el tercero documentaría todos los hallazgos usando fotografía digital de alta resolución y modelado tridimensional. El trabajo comenzó inmediatamente. La tecnología de georradar revelaba lentamente los secretos ocultos bajo siglos de sedimento y crecimiento vegetal. Para el mediodía, habían confirmado la existencia de al menos 3 cámaras previamente desconocidas y un complejo sistema de túneles que parecía extenderse bajo gran parte de la estructura. «Esto es extraordinario», murmuró Patterson,
mientras estudiaba las imágenes en la pantalla del georradar. La arquitectura subterránea es mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Es consistente con lo que sabemos sobre otros sitios del Clásico tardío, respondió Elena. Los mayas construían estructuras con múltiples niveles simbólicos y funcionales. Lo que vemos arriba era solo una parte de un sistema arquitectónico mucho más elaborado. Fue durante la tarde, mientras el equipo de excavación trabajaba cuidadosamente en la primera cámara identificada, que hicieron el descubrimiento que cambiaría todo. «Doctora Vázquez», gritó Sarah Chen desde la cuadrícula de excavación. «Necesita ver esto inmediatamente». Elena corrió hacia donde Sarah estaba arrodillada, cepillo de arqueólogo en una mano y linterna en la otra. La joven había estado trabajando meticulosamente en una sección donde el georradar había detectado anomalías, removiendo cuidadosamente capas de sedimento acumulado durante siglos. ¿Qué encontraste? «Mire esto». Sarah iluminó con su linterna una superficie de piedra recién expuesta. No es arquitectura maya tradicional. Parece ser algo que fue añadido después de la construcción original. Elena se arrodilló junto a Sarah y examinó el hallazgo. Lo que vio la dejó sin palabras. Tallada en la piedra caliza, apenas visible bajo siglos de sedimento, había una inscripción que definitivamente no era maya clásica. Las letras eran del alfabeto romano, grabadas con herramientas modernas. «Roberto», gritó Elena, «trae las cámaras de documentación y llama al doctor Patterson». En pocos minutos, todo el equipo se había reunido alrededor de la excavación. Sarah había expuesto cuidadosamente más de la inscripción, revelando palabras que hicieron que Elena sintiera un escalofrío a pesar del calor tropical. Tallado en la piedra, en letras que claramente habían sido hechas con herramientas del siglo XXI, estaba un mensaje en inglés. David Mitchell, octubre 2001. «Ellos saben la verdad. Encuentra la cámara sagrada. No confíes en nadie de afuera». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos de la selva parecían haberse detenido mientras el equipo procesaba las implicaciones de lo que acababan de descubrir. «Esto es imposible», murmuró Patterson, su voz apenas audible. «David Mitchell desapareció hace 17 años. ¿Cómo puede haber un mensaje suyo aquí, en una cámara que ha estado sellada durante siglos?» Elena estudió la inscripción más cuidadosamente, notando detalles que la perturbaban profundamente. Las letras estaban profundamente grabadas en la piedra, requiriendo tiempo considerable y herramientas especializadas. No era algo que pudiera haberse hecho rápidamente o en secreto. «La caligrafía», observó Roberto, «es consistente con alguien que habría tenido formación académica en arqueología. Las letras están espaciadas como alguien acostumbrado a documentar inscripciones». «Pero el mensaje», añadió Sarah, «sugiere que David sabía algo que ponía en peligro su seguridad. No confíes en nadie de afuera. ¿Qué podría haber descubierto que fuera tan peligroso?» Elena fotografió la inscripción desde múltiples ángulos, mientras su mente acelerada trataba de procesar las implicaciones. Si este mensaje realmente había sido dejado por David Mitchell, significaba que su desaparición no había sido un accidente o un simple caso de alguien que se perdió en la selva. Había sido algo mucho más complejo y potencialmente más siniestro. «Encuentra la cámara sagrada», leyó Patterson en voz alta. «¿A qué cámara sagrada se refiere? ¿La tumba de Pakal?» «No», dijo Elena lentamente, una realización terrible comenzando a formarse en su mente. «La tumba de Pakal es conocida mundialmente. Si David quería que alguien encontrara algo específico, tenía que ser algo que aún no había sido descubierto». «¿Crees que hay otra cámara? Algo que David encontró en 2001, pero que no pudo reportar antes de desaparecer?» Elena volvió a estudiar los datos del georradar, esta vez buscando patrones que pudiera haber pasado por alto.
Había algo en las lecturas de la sección este del templo que no encajaba con las estructuras conocidas. Roberto, ¿puedes ampliar esta sección del mapeo? Roberto manipuló los controles del georradar, enfocándose en un área que había mostrado anomalías menores. Lo que apareció en la pantalla hizo que Elena contuviera la respiración. «Hay algo ahí», murmuró. «Una cámara mucho más grande que las otras, y parece estar completamente intacta». «¿A qué profundidad?», preguntó Patterson. «Aproximadamente 5 metros, significativamente más profunda que cualquier otra estructura que hayamos mapeado». Sara miró entre la inscripción de David y las lecturas del georradar. ¿Creen que eso es lo que David encontró? ¿La cámara sagrada que menciona en su mensaje? «Es posible», respondió Elena. «Pero si es así, ¿por qué no lo reportó a las autoridades? ¿Por qué en su lugar grabó este mensaje críptico en una cámara sellada?» «Tal vez porque sabía que alguien iba a tratar de detenerlo», sugirió Roberto. «El mensaje dice, ellos saben la verdad». «¿Quiénes son ellos?». Elena miró alrededor del grupo, todos arqueólogos y académicos respetados, pero se dio cuenta de que la paranoia expresada en el mensaje de David estaba comenzando a afectarla también. Si David había descubierto algo lo suficientemente importante para justificar su desaparición, ¿quién más podría estar interesado en mantener ese secreto oculto? «Creo que necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo procedemos», dijo Elena finalmente. «Vamos a documentar todo meticulosamente, pero vamos a mantener este descubrimiento entre nosotros hasta que entendamos mejor lo que estamos enfrentando». «¿Estás sugiriendo que no reportemos esto al INAH?», preguntó Patterson sorprendido. «Estoy sugiriendo que seamos cuidadosos sobre a quién le reportamos qué. El mensaje de David específicamente advierte contra confiar en personas de afuera. Hasta que sepamos más, creo que deberíamos proceder con cautela». El equipo trabajó en silencio durante el resto de la tarde, cada persona absorta en sus propios pensamientos sobre las implicaciones del descubrimiento. Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen de David Mitchell, un joven arqueólogo trabajando solo en estos templos 17 años atrás, descubriendo algo tan importante y peligroso que había sentido la necesidad de esconder un mensaje para futuros investigadores. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la selva de Chiapas, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la expedición. «Mañana», le dijo a Roberto mientras empacaban el equipo, «vamos a comenzar la excavación de la cámara profunda, pero lo haremos solo con el equipo central. Nadie más puede saber lo que estamos haciendo hasta que entendamos lo que David quería que encontráramos. ¿Y si descubrimos algo que confirma las sospechas de David? Algo que explique por qué desapareció». Elena miró hacia las sombras que se alargaban entre los templos antiguos, sintiendo el peso de siglos de secretos mayas y la responsabilidad de descubrir una verdad que alguien había estado dispuesto a matar para proteger. «Entonces», dijo lentamente, «vamos a tener que decidir si estamos dispuestos a correr el mismo riesgo que corrió David Mitchell». Esa noche, mientras Elena revisaba fotografías del mensaje de David en su habitación del hotel, no pudo evitar sentir que estaba siendo observada. Cada sombra parecía ocultar una amenaza potencial, cada sonido en el pasillo la hacía sobresaltar. El mensaje había despertado una paranoia que no había experimentado antes, la sensación de que fuerzas poderosas estaban en juego en Palenque, fuerzas que habían estado protegiendo secretos durante mucho más tiempo que los 17 años desde la desaparición de David. Lo que Elena no sabía era que al otro lado de la ciudad, en una oficina gubernamental sin identificación, una llamada telefónica estaba siendo hecha a un número en la Ciudad de México. «Sí»,
decía una voz en español. «Han encontrado el mensaje. No, todavía no han llegado a la cámara principal. Sí, entiendo las instrucciones. Se manejará discretamente». La línea se cortó, y Palenque se quedó dormida bajo un manto de secretos que pronto serían expuestos a la luz del día, sin importar el costo. La madrugada del 16 de marzo llegó acompañada de una neblina espesa que envolvía las ruinas de Palenque como un sudario ancestral. Elena Vázquez había dormido mal, despertándose cada hora con la sensación de que alguien la observaba desde las sombras de su habitación. El mensaje de David Mitchell había despertado algo más que curiosidad científica. Había activado un instinto de supervivencia que le decía que estaba adentrándose en territorio peligroso. A las 5 de la mañana, una hora antes de que el sitio arqueológico abriera oficialmente, Elena se reunió con Roberto y Sarah Chen en la entrada principal. Habían acordado trabajar en la cámara profunda con un equipo mínimo, utilizando solo las herramientas esenciales para evitar atraer atención innecesaria. ¿Estás segura de que queremos hacer esto sin informar a Lina?, preguntó Roberto mientras cargaba el equipo de excavación en una carretilla. Si descubrimos algo significativo y no lo reportamos inmediatamente, podríamos tener problemas legales serios. El mensaje de David fue específico, respondió Elena, revisando por tercera vez las fotografías que había tomado el día anterior. No confíes en nadie de afuera. Si hay una razón por la cual David desapareció después de encontrar algo, necesitamos entender qué era antes de involucrar a autoridades externas. Sarah se ajustó su mochila de herramientas y miró hacia las estructuras que emergían de la niebla matutina como gigantes dormidos. ¿Qué sabemos exactamente sobre la investigación que David estaba haciendo en 2001? ¿Solo documentación fotográfica? Según el archivo oficial, sí, respondió Elena, pero he estado repasando sus publicaciones anteriores, y David tenía un interés específico en sistemas hidráulicos mayas y arquitectura subterránea. Su trabajo previo en Tikal había identificado cámaras ocultas que contenían evidencia de rituales relacionados con el inframundo maya. Caminaron en silencio por los senderos empedrados hasta llegar al templo de las inscripciones. En la luz tenue del amanecer, la estructura parecía más imponente que nunca, como si los antiguos arquitectos mayas hubieran diseñado específicamente para crear una sensación de reverencia y temor. Según el georradar, dijo Elena consultando sus notas, la cámara principal está aproximadamente aquí. Señaló un área en el lado este del templo donde la vegetación era más densa. Necesitamos excavar cuidadosamente para evitar dañar cualquier estructura subyacente. El trabajo comenzó lentamente. Roberto utilizó un detector de metales para confirmar que no había tuberías modernas o cables eléctricos en el área, mientras Sarah establecía una cuadrícula de excavación sistemática. Elena documentaba cada paso del proceso con fotografías digitales de alta resolución. A medida que avanzaba la mañana, la neblina se levantó gradualmente, revelando la magnificencia completa de Palenque bajo el sol tropical. Turistas comenzaron a llegar al sitio, pero el área donde trabajaban estaba lo suficientemente apartada para evitar la atención casual. Fue a las 10:30 cuando Sarah hizo el primer descubrimiento significativo. «Elena, ven aquí», gritó desde la cuadrícula de excavación. «Creo que encontré algo». Elena se acercó y vio que Sarah había expuesto una superficie de piedra caliza finamente trabajada, diferente de la construcción maya típica. Las piedras estaban colocadas con una precisión que sugería trabajo especializado, pero el estilo no coincidía con los patrones arquitectónicos conocidos de Palenque. «Esto parece ser una entrada sellada», observó Roberto, examinando las piedras más de cerca.
Pero la técnica de construcción es inusual. Es como si alguien hubiera usado métodos mayas tradicionales, pero con un conocimiento más moderno de ingeniería. Elena fotografió la superficie expuesta desde múltiples ángulos, notando detalles que la inquietaban. Las herramientas utilizadas para cortar estas piedras dejaron marcas que no son consistentes con herramientas precolombinas, pero tampoco parecen completamente modernas. ¿Cuándo crees que fue construida?, preguntó Sara. Es difícil de determinar sin análisis más detallados, pero mi estimación inicial sería entre 1950 y 1980. Después de que Palenque fuera redescubierto por arqueólogos modernos, pero antes de que los protocolos de conservación actuales fueran implementados. Roberto examinó los bordes de las piedras con una lupa. Hay evidencia de que esta entrada fue abierta y sellada múltiples veces. Mira estas marcas de palanca aquí, y aquí hay restos de mortero moderno que fue removido y reemplazado. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. Alguien ha estado accediendo a esta cámara regularmente y se han esforzado mucho por ocultar evidencia de su actividad. ¿Crees que David encontró esta entrada en 2001? Preguntó Sara. Es posible, pero si es así, ¿por qué no lo reportó inmediatamente? ¿Y por qué sintió la necesidad de dejar un mensaje de advertencia? Roberto se levantó y se sacudió la tierra de las rodillas. Solo hay una manera de saberlo. Necesitamos abrir esta entrada y ver qué hay adentro. Elena sabía que estaban cruzando una línea. Una vez que abrieran una cámara sellada sin autorización oficial, estarían violando múltiples protocolos arqueológicos y potencialmente leyes federales. Pero la curiosidad científica y la necesidad de entender qué había pasado con David Mitchell superaron sus reservas profesionales. Está bien, dijo finalmente, pero documentamos todo meticulosamente. Si esto sale mal, necesitamos evidencia de que procedimos de manera responsable. El proceso de abrir la entrada sellada tomó casi 2 horas. Las piedras estaban pesadas y habían sido colocadas con precisión ingenieril, requiriendo palancas y cuidado extremo para evitar daños. Mientras trabajaban, Elena no pudo evitar notar que las técnicas utilizadas para sellar la entrada eran sofisticadas, sugiriendo conocimiento tanto de construcción maya tradicional como de ingeniería moderna. Cuando finalmente removieron la última piedra, una corriente de aire fresco emergió de la abertura, llevando un aroma que era distintivamente diferente del aire de la selva circundante. Era más seco, con un trazo químico que Elena no pudo identificar inmediatamente. «Hay definitivamente un espacio grande ahí adentro», observó Roberto, iluminando la abertura con una linterna potente. «Puedo ver una escalera tallada en la roca, descendiendo hacia lo que parece ser una cámara subterránea». Elena revisó su equipo de seguridad, linternas adicionales, cuerda de escalada, un detector de gases y un radio de comunicación. «Vamos a descender uno a la vez. Roberto primero, para evaluar la estabilidad estructural. Sara segunda, para documentación inicial. Yo última, para análisis arqueológico». Roberto desapareció por la abertura, su voz resonando desde abajo mientras describía lo que veía. «La escalera está en excelente condición. Definitivamente construcción moderna, pero diseñada para parecer antigua. El aire parece estable, no detecto gases peligrosos». Sara siguió, y Elena pudo escuchar su exclamación de asombro desde arriba. «Elena, necesitas ver esto inmediatamente. Esto no es solo una cámara oculta, es un laboratorio». Elena descendió rápidamente por la escalera tallada, su linterna revelando gradualmente una instalación subterránea que desafiaba toda explicación. La cámara era mucho más grande de lo que el georradar había sugerido, extendiéndose aproximadamente 30 metros en cada dirección,
Pero lo que la dejó sin palabras no fue el tamaño, sino el contenido. La cámara había sido convertida en un laboratorio arqueológico sofisticado, equipado con mesas de trabajo, equipos de análisis y sistemas de almacenamiento con control climático. Pero no era un laboratorio contemporáneo, era claramente de décadas anteriores, con equipos que databan de los años 60 y 70. «Esto es increíble», murmuró Sara, examinando una mesa de trabajo cubierta con herramientas de excavación y análisis que estaban en perfectas condiciones a pesar de su edad aparente. Alguien construyó una instalación de investigación completa aquí, probablemente hace más de 40 años. Roberto había encontrado un sistema de iluminación eléctrica y logró activarlo, revelando la magnitud completa de la instalación. Las paredes estaban cubiertas con mapas detallados de Palenque, fotografías de artefactos y diagramas arquitectónicos que mostraban secciones del sitio que nunca habían sido publicadas en literatura arqueológica. «Elena», gritó Roberto desde el fondo de la cámara, «hay algo aquí que necesitas ver inmediatamente». Elena se dirigió hacia donde Roberto estaba iluminando una pared cubierta con documentos y fotografías. Lo que vio la hizo sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies. La pared estaba cubierta con evidencia de una investigación arqueológica masiva y secreta que había estado ocurriendo en Palenque durante décadas. Fotografías de artefactos que nunca habían sido reportados oficialmente, mapas de túneles y cámaras que no aparecían en ninguna publicación académica, y documentos que sugerían la existencia de un proyecto de investigación clasificado. «Mira estas fechas», dijo Roberto, señalando documentos organizados cronológicamente. «Esta investigación comenzó en 1962 y aparentemente continuó hasta al menos 1998. Casi 40 años de excavación secreta». Sara había encontrado un archivador metálico y estaba revisando carpetas llenas de documentos. «Hay correspondencia aquí entre investigadores, pero no reconozco ninguna de las instituciones mencionadas. Proyecto Águila Descendente, Instituto de Estudios Mesoamericanos Aplicados, Fundación Quetzalcóatl. Nunca he escuchado de ninguna de estas organizaciones». Elena estudió una serie de fotografías que mostraban artefactos mayas de extraordinaria calidad y preservación. «Estos objetos», murmuró, «nunca han sido catalogados o estudiados públicamente. Si realmente provienen de Palenque, representan algunos de los hallazgos más importantes en la historia de la arqueología maya». «¿Pero por qué mantenerlos en secreto?», preguntó Sara. «¿Qué podrían contener estos artefactos que justificaría décadas de investigación clandestina?». Roberto había encontrado otra sección de la instalación que contenía equipo de análisis más sofisticado. Microscopios, espectrómetros y computadoras que, aunque obsoletas por estándares modernos, representaban tecnología de vanguardia para su época. «Esto no era solo excavación», observó Roberto. «Era análisis científico intensivo. Alguien estaba estudiando estos materiales con un nivel de detalle y recursos que superaba a la mayoría de universidades de la época». Elena continuó examinando los documentos en la pared, tratando de entender el alcance y el propósito de la investigación secreta. Fue entonces cuando encontró una carpeta etiquetada D. Mitchell, octubre 2001, que hizo que su corazón se acelerara. «Encontré el archivo de David», gritó, abriendo la carpeta con manos temblorosas. La carpeta contenía fotografías de David Mitchell trabajando en el laboratorio subterráneo, documentos que detallaban sus descubrimientos durante las semanas previas a su desaparición, y algo que hizo que Elena sintiera un escalofrío profundo, una carta de despedida. «Si están leyendo esto», leyó Elena en voz alta, «significa
que no logré exponer la verdad sobre lo que está ocurriendo en Palenque. El proyecto Águila Descendente no es lo que pretende ser. Los artefactos que han estado excavando secretamente contienen información que podría cambiar nuestra comprensión fundamental de la civilización maya, pero también información que ciertos grupos están determinados a mantener oculta. Elena pausó, el peso de las palabras de David asentándose sobre la cámara como un sudario. He descubierto evidencia de que los mayas de Palenque tenían conocimiento avanzado de astronomía, matemáticas y posiblemente tecnología que no deberíamos haber esperado ver hasta siglos después. Pero más importante, he encontrado evidencia de que este conocimiento no se originó independientemente. Los mayas estaban en contacto con civilizaciones que la historia oficial dice que no existían. Sara y Roberto se acercaron para escuchar mejor mientras Elena continuaba leyendo. Las personas que dirigen el proyecto Águila Descendente no son arqueólogos interesados en el conocimiento académico. Son representantes de organizaciones que tienen interés en suprimir evidencia que desafiaría narrativas históricas fundamentales. Cuando traté de documentar mis hallazgos y reportarlos a las autoridades apropiadas, fui amenazado. Me dijeron que mi desaparición sería explicada como un accidente trágico en la selva. Elena sintió su boca secarse mientras comprendía las implicaciones de lo que David había descrito. He escondido copias de toda la evidencia en múltiples ubicaciones dentro del sistema de cámaras de Palenque. Si algo me pasa, espero que futuros investigadores sean lo suficientemente valientes para exponer la verdad. Pero tengan cuidado. Las personas involucradas en este encubrimiento tienen recursos considerables y no dudarán en eliminar amenazas a su operación. La carta estaba firmada con la fecha del 22 de octubre de 2001, un día antes de que David fuera visto por última vez. Roberto fue el primero en romper el silencio que siguió. David no solo desapareció, fue silenciado porque descubrió algo que personas poderosas querían mantener oculto. ¿Pero qué exactamente?, preguntó Sara. ¿Qué tipo de evidencia arqueológica podría ser tan amenazante que justificaría asesinato? Elena continuó revisando el archivo de David, encontrando fotografías de artefactos y documentos que comenzaban a pintar un panorama de los descubrimientos que habían costado su vida. Había imágenes de tabletas con inscripciones que no seguían patrones conocidos de escritura maya, objetos metálicos con aleaciones que no deberían haber existido en Mesoamérica precolombina y mapas astronómicos con un nivel de precisión que desafiaba explicaciones convencionales. «Miren esto», dijo Elena, sosteniendo una fotografía que mostraba una tableta de jade con inscripciones extraordinariamente detalladas. Esta pieza muestra mapas estelares que no solo son precisos, sino que incluyen constelaciones que no deberían haber sido visibles desde Mesoamérica durante el período clásico maya. ¿Estás sugiriendo que los mayas tenían telescopios?, preguntó Roberto incrédulo. Estoy sugiriendo que tenían conocimiento astronómico que nuestra comprensión actual de su tecnología no puede explicar, respondió Elena cuidadosamente. Sara había encontrado otra sección del laboratorio que contenía artefactos físicos, no solo fotografías. Elena, necesitas ver estos objetos. No se parecen a nada que haya visto en colecciones mayas. Elena se acercó a las vitrinas con control climático donde Sara estaba examinando una colección de objetos que efectivamente desafiaban clasificación convencional. Había herramientas metálicas con bordes que mantenían su filo después de siglos, objetos decorativos que parecían incorporar técnicas metalúrgicas desconocidas, y cristales tallados con una precisión que sugería herramientas más avanzadas que cualquier cosa conocida de la civilización maya.
Estos objetos, murmuró Elena, no encajan en ninguna línea temporal arqueológica conocida. Es como si los mayas de Palenque hubieran tenido acceso a técnicas y materiales que no desarrollaron independientemente. ¿Qué estás implicando?, preguntó Roberto. No sé exactamente, pero David claramente creía que había encontrado evidencia de contacto entre los mayas y otras civilizaciones que la historia oficial dice que no existían durante este período. Elena continuó explorando el laboratorio, encontrando más evidencia de la investigación secreta que había estado ocurriendo durante décadas. Pero fue cuando encontró una computadora vieja pero funcional que logró acceder a archivos digitales que el alcance completo del encubrimiento comenzó a revelarse. Los archivos contenían correspondencia entre el Proyecto Águila Descendente y organizaciones gubernamentales y privadas, detallando esfuerzos para suprimir información arqueológica que podría causar disrupción social y desafíos a narrativas históricas establecidas. Esto va mucho más allá de arqueología, murmuró Elena mientras leía correos electrónicos que databan de 1995 a 2001. Hay referencias a mantener estabilidad histórica y prevenir cambios de paradigma que podrían socavar autoridad institucional. ¿Estás diciendo que hay una conspiración para suprimir evidencia arqueológica?, preguntó Sara, incrédula. Estoy diciendo que según estos documentos, hay organizaciones que creen que ciertos descubrimientos arqueológicos podrían ser socialmente desestabilizadores si fueran revelados públicamente. Roberto encontró un mapa detallado del sistema completo de túneles y cámaras en Palenque, mostrando docenas de espacios ocultos que nunca habían sido explorados oficialmente. Si este mapa es exacto, la infraestructura subterránea de Palenque es 10 veces más extensa de lo que cualquier estudio público ha sugerido. Elena estudió el mapa, notando que varias ubicaciones estaban marcadas como sitios de supresión prioritaria y zonas de acceso restringido. David tenía razón, dijo finalmente. Hay una operación sistemática para controlar información sobre la significancia arqueológica de Palenque, y cualquiera que amenace con exponerla. Fue entonces cuando escucharon pasos en la escalera arriba. Elena, Roberto y Sara se quedaron inmóviles, escuchando múltiples pares de botas descendiendo hacia el laboratorio oculto. Elena rápidamente cerró los archivos que había estado revisando y hizo gestos para que los otros se escondieran detrás del equipo. «Doctora Vázquez», llegó una voz en español desde la escalera. «Sabemos que está ahí abajo. Por favor, salga para que podamos discutir esta situación racionalmente». Elena reconoció la voz del licenciado Herrera, el representante del INAH que había aprobado su permiso de excavación. Pero su tono no era el profesionalismo amigable que había mostrado durante sus reuniones iniciales. Había una amenaza subyacente que hizo que el pulso de Elena se acelerara. «Doctora Vázquez», continuó Herrera mientras los pasos llegaban al fondo de la escalera. «Usted y su equipo han tropezado con un área que está bajo restricción federal. Por su propia seguridad, necesitan venir con nosotros inmediatamente». Elena se dio cuenta de que su descubrimiento del laboratorio oculto había activado alarmas que se conectaban con quienquiera que hubiera estado dirigiendo el proyecto Águila Descendente. La advertencia de David sobre no confiar en nadie de afuera había resultado profética. Hizo señas para que Roberto y Sara permanecieran escondidos mientras ella salía a la vista. «Licenciado Herrera», dijo, tratando de mantener su voz estable. «Estábamos siguiendo lecturas de georradar que indicaban posibles anomalías estructurales. No teníamos idea de que esta instalación existía». «Por supuesto que no», respondió Herrera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero ahora que la han visto, necesitamos asegurar que esta información no comprometa operaciones en curso». Elena podía ver 3 otros hombres con Herrera,
todos vestidos con trajes inapropiados para trabajo de campo arqueológico. Su presencia dejaba claro que esto no era una inspección de rutina. ¿Qué tipo de operaciones en curso?, preguntó Elena, ganando tiempo mientras trataba de imaginar una ruta de escape. Operaciones que están clasificadas bajo autoridad federal, respondió Herrera. Operaciones que David Mitchell desafortunadamente trató de interferir en 2001. La confirmación de que estas personas eran responsables de la desaparición de David envió adrenalina corriendo por las venas de Elena. Se dio cuenta de que ella y su equipo ahora enfrentaban la misma amenaza que había silenciado a David 17 años antes. Entendemos su curiosidad como arqueólogos, continuó Herrera, pero algunos descubrimientos son demasiado importantes para consumo público. Requieren manejo cuidadoso. Elena vio a Roberto hacer señas desde detrás de un banco de equipo que había encontrado otra salida. Sara estaba fotografiando documentos críticos con su teléfono, capturando evidencia antes de que fueran forzados a irse. «Doctora Vázquez», dijo Herrera, su paciencia claramente agotándose. «Por favor, reúna a su equipo para que podamos discutir arreglos de reubicación». Elena sabía que arreglos de reubicación probablemente era un eufemismo para algo mucho más permanente. El destino de David era una advertencia clara de lo que pasaba con aquellos que amenazaban con exponer el proyecto Águila Descendente. «Por supuesto», respondió Elena, retrocediendo lentamente hacia donde Roberto había indicado la salida alternativa. «Déjeme solo reunir nuestro equipo». Fue entonces que tomó una decisión que o salvaría sus vidas o sellaría su destino. En lugar de rendirse, Elena agarró un martillo arqueológico pesado y golpeó el panel eléctrico principal del laboratorio, sumergiendo el espacio en oscuridad. ¡Corran!, gritó a Roberto y Sara mientras la confusión estallaba detrás de ellos. En la oscuridad y el caos que siguió, Elena solo podía esperar que la advertencia de David Mitchell de 17 años atrás fuera suficiente para ayudarlos a escapar el mismo destino que lo había alcanzado a él. La oscuridad del laboratorio subterráneo se llenó inmediatamente de gritos confusos y el sonido de equipos que se volcaban mientras los hombres de Herrera tropezaban entre sí en su intento de localizar a Elena y su equipo. En medio del caos, Elena siguió la voz de Roberto que la guiaba hacia la salida alternativa que había encontrado en el fondo de la cámara. «Por aquí», susurró Roberto, su linterna iluminando brevemente una abertura en la pared trasera que había estado oculta detrás de una estantería de archivos. Es un túnel que parece conectar con el sistema de drenaje principal del templo. Elena y Sara se deslizaron por la abertura angosta, escuchando detrás de ellos las maldiciones de Herrera y sus hombres mientras trataban de restaurar la electricidad. El túnel era estrecho y húmedo, claramente parte de la ingeniería hidráulica maya original, pero había sido modificado en épocas posteriores para servir como ruta de escape del laboratorio secreto. «David tenía razón sobre todo», murmuró Elena mientras se arrastraban por el túnel, llevando consigo las fotografías digitales que Sara había logrado tomar de los documentos más importantes. El proyecto Águila Descendente no es solo supresión arqueológica, es algo mucho más grande. Emergieron del túnel en una de las cámaras de drenaje conocidas del Templo de las Inscripciones, orientándose rápidamente para encontrar la salida más cercana al sitio arqueológico principal. El sol de la tarde se filtraba a través de las aberturas de ventilación, indicando que habían estado en el laboratorio subterráneo durante más tiempo del que habían imaginado. «Necesitamos salir de Palenque inmediatamente», dijo Roberto, verificando que no hubiera señales de perseguimiento. «Si Herrera tiene autoridad federal como reclamó, puede sellar todo el sitio y arrestarnos bajo cualquier pretexto». Elena sabía que Roberto tenía razón, pero también sabía que simplemente huir no resolvería nada.
David Mitchell había tratado de exponer la verdad y había pagado con su vida. Si ella y su equipo desaparecían ahora, la evidencia del proyecto Águila Descendente permanecería enterrada por otras décadas. No podemos simplemente huir, dijo Elena mientras ayudaba a Sara a salir del túnel de drenaje. Necesitamos hacer público todo lo que hemos descubierto. Es la única manera de protegernos y de honrar la memoria de David. ¿Pero cómo?, preguntó Sara, revisando las fotografías en su teléfono para asegurarse de que la evidencia crucial había sido capturada. Si estas organizaciones tienen influencia federal, pueden suprimir cualquier publicación o conferencia que tratemos de organizar. Elena pensó rápidamente mientras se dirigían hacia la salida principal del sitio arqueológico. Había una manera de hacer público el descubrimiento que sería difícil de suprimir, pero requería coordinación perfecta y algo de suerte. El doctor Patterson, dijo súbitamente. Su equipo de Harvard ha estado documentando todo con transmisión en vivo para su universidad. Si podemos llegar a él antes de que Herrera lo haga, podemos transmitir nuestros descubrimientos en tiempo real a una audiencia internacional. Salieron del área de las ruinas y se dirigieron rápidamente hacia el hotel donde se hospedaba el equipo de Harvard. Elena llamó a Patterson desde su teléfono móvil mientras caminaban, esperando que no fuera demasiado tarde. Doctor Patterson, es Elena Vázquez. Necesito que se reúna conmigo inmediatamente en la entrada del hotel. Es una emergencia relacionada con David Mitchell. David Mitchell. Elena, ¿de qué está hablando? David desapareció hace 17 años. Exactamente, y acabamos de descubrir por qué. 20 minutos después, Elena, Roberto y Sara se reunieron con Patterson y sus estudiantes en una habitación del hotel, con laptops abiertas y equipo de transmisión configurado para difusión inmediata a la Universidad de Harvard y múltiples plataformas de investigación arqueológica. «Esto es extraordinario», murmuró Patterson mientras revisaba las fotografías del laboratorio secreto y los documentos del proyecto Águila Descendente. Si esta evidencia es auténtica, representa no solo encubrimiento arqueológico, sino potencialmente uno de los descubrimientos más significativos en la historia de Mesoamérica. Es auténtico, confirmó Elena, y las personas responsables del asesinato de David Mitchell están tratando de silenciarnos en este momento. Patterson activó múltiples transmisiones simultáneas, conectándose con Harvard, la Universidad de Pensilvania, el Smithsonian y varias otras instituciones que podrían proporcionar protección a través de atención académica internacional. «Colegas», comenzó Patterson dirigiéndose a múltiples cámaras, «estoy reportando desde Palenque, México, donde acabamos de descubrir evidencia de una conspiración arqueológica masiva que ha estado operacional durante casi 4 décadas. Elena presentó metódicamente la evidencia que habían descubierto, las fotografías del laboratorio secreto, los documentos del proyecto Águila Descendente, la carta de David Mitchell y, más importante, las imágenes de los artefactos que desafiaban la comprensión convencional de la civilización maya. Estos objetos, explicó Elena mientras mostraba fotografías de las herramientas metálicas y cristales tallados con precisión, demuestran capacidades tecnológicas que, según nuestro marco histórico actual, no deberían haber existido en Mesoamérica durante el período clásico. «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó un arqueólogo desde Harvard vía videoconferencia. «Estoy presentando evidencia», respondió Elena cuidadosamente, «que sugiere que los mayas de Palenque tuvieron acceso a conocimiento y técnicas que nuestra comprensión actual de su desarrollo tecnológico no puede explicar a través de innovación independiente». Roberto había estado monitoreando comunicaciones locales con un escáner de radio y súbitamente interrumpió la transmisión. «Elena, necesitamos movernos»,
Están coordinando bloqueos alrededor de todo el pueblo. Herrera tiene apoyo de Policía Federal. Patterson rápidamente editó y subió todos los archivos a múltiples servidores en la nube, mientras Elena continuaba explicando las implicaciones de su descubrimiento. El punto crítico, dijo Elena a las cámaras, es que evidencia arqueológica está siendo sistemáticamente suprimida porque desafía narrativas históricas establecidas. David Mitchell descubrió esta supresión en 2001 y fue asesinado para prevenir exposición. ¿Asesinado?, preguntó otro participante en la videoconferencia. ¿Tiene evidencia de asesinato? Elena mostró las páginas finales de la carta de David, donde explícitamente declaraba que había sido amenazado y que su desaparición sería presentada como muerte accidental en la selva. David Mitchell no desapareció, declaró Elena firmemente. Fue eliminado porque descubrió evidencia que ciertas organizaciones determinaron era demasiado peligrosa para conocimiento público. Fue entonces cuando escucharon vehículos llegando afuera del hotel y voces gritando órdenes en español. «¡Sube todo ahora!», Elena le dijo urgentemente a Patterson. «Todos los archivos, toda la evidencia, toda la documentación, haz imposible que la supriman». El equipo de Patterson trabajó frenéticamente mientras Elena continuaba dirigiéndose a las cámaras internacionales. «Sin importar lo que pase después», Elena dijo, «la evidencia que hemos presentado hoy debe ser investigada independientemente por la comunidad arqueológica internacional». Los mayas de Palenque poseían conocimiento que nuestros modelos históricos actuales no pueden explicar, y ha habido un esfuerzo sistemático para ocultar esta verdad durante décadas. Pasos pesados resonaron en el pasillo afuera de su habitación. «Doctora Vázquez», llegó la voz de Herrera a través de la puerta, «por favor, abra inmediatamente. Está interfiriendo con una investigación federal». Elena miró directamente a las cámaras. «Mi nombre es doctora Elena Vázquez. Si algo le pasa a mi equipo o a mí, será porque estamos amenazando con exponer evidencia que organizaciones poderosas han estado ocultando durante 40 años. David Mitchell murió por esta verdad. No permitiremos que su sacrificio haya sido en vano». Patterson logró completar la subida justo cuando la puerta se abrió de golpe y agentes federales irrumpieron en la habitación. Pero era demasiado tarde para su presión completa. La transmisión en vivo había sido vista por cientos de arqueólogos y académicos en todo el mundo, y toda la evidencia había sido subida a servidores en múltiples países. «Doctora Vázquez», dijo Herrera mientras sus agentes confiscaban equipo, «ha complicado una situación delicada. He expuesto una conspiración criminal», respondió Elena firmemente, «y el mundo ahora lo sabe». Lo que siguió fueron 18 horas de interrogatorio, maniobras legales y presión internacional que finalmente forzó a las autoridades mexicanas a liberar a Elena y su equipo sin cargos. La evidencia había sido diseminada demasiado ampliamente para su presión, y la comunidad arqueológica internacional demandó investigación completa. 3 meses después, Elena se encontraba una vez más en Palenque, pero esta vez como líder de una comisión internacional investigando tanto el proyecto Águila Descendente como los artefactos que habían estado ocultos durante décadas. El laboratorio secreto había sido oficialmente sellado y sus contenidos estaban siendo catalogados por representantes de múltiples universidades y museos. «Doctora Vázquez», dijo la doctora Patricia Restrepo, una arqueóloga especialista en metalurgia precolombina que había sido designada para encabezar la investigación internacional, «nuestros análisis preliminares de los artefactos han producido resultados que son desafiantes para líneas temporales convencionales». «¿De qué manera?», preguntó Elena, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta.
Las herramientas metálicas muestran aleaciones que no se suponía que existieran en las Américas hasta el contacto europeo. Los cristales tallados demuestran precisión que requiere herramientas más avanzadas que cualquier cosa conocida del periodo maya clásico. Y los mapas astronómicos. ¿Qué sobre los mapas astronómicos? Muestran constelaciones y movimientos estelares con exactitud que presupone capacidades matemáticas y observacionales más allá de lo que hemos atribuido a la civilización maya. Elena asintió, habiendo esperado esta confirmación. La evidencia que David Mitchell había muerto protegiendo era verdaderamente revolucionaria, desafiando suposiciones fundamentales sobre desarrollo tecnológico en las Américas precolombinas. ¿Qué sobre el proyecto Águila Descendente? ¿Quién estaba detrás de la supresión? La expresión de la doctora Restrepo se ensombreció. Ahí es donde las cosas se vuelven políticamente complejas. El rastro de financiamiento conduce a una combinación de agencias gubernamentales, fundaciones privadas e instituciones académicas que aparentemente creían que ciertos descubrimientos arqueológicos podrían ser socialmente desestabilizadores. Socialmente desestabilizadores, ¿cómo? Según los documentos que hemos recuperado, había preocupación de que evidencia de tecnología precolombina avanzada pudiera desafiar narrativas históricas establecidas sobre desarrollo tecnológico y superioridad cultural. Algunos participantes creían que tales descubrimientos podrían socavar justificaciones para colonización histórica y estructuras geopolíticas actuales. Elena sintió una mezcla de vindicación y horror. David había tenido razón sobre todo, pero el costo de exponer la verdad había sido enorme. Ha habido arrestos. Algunos, Herrera y varios otros participantes locales, han sido acusados de obstrucción y conspiración. Pero los participantes de nivel más alto parecen haber estado aislados a través de estructuras burocráticas que hacen difícil el procesamiento. Elena caminó por las ruinas de Palenque, ahora permanentemente cambiadas por lo que había sido descubierto. La atención internacional había traído nuevo financiamiento para investigación, pero también mayor escrutinio que hacía improbables futuros encubrimientos. En el área donde había encontrado el mensaje de David, Elena descubrió que alguien había dejado una pequeña placa conmemorando su sacrificio. Decía simplemente David Mitchell, arqueólogo, 1973-2001, murió protegiendo la verdad. «¡Doctora Vázquez!», gritó Roberto, quien había permanecido con la investigación como director adjunto. «Hemos recibido permiso para comenzar excavación de las cámaras adicionales marcadas en los mapas de David. ¿Está lista para continuar el trabajo?» Elena miró hacia el templo de las inscripciones, preguntándose qué otros secretos permanecían ocultos en sus profundidades. El descubrimiento de los artefactos suprimidos ya había comenzado a cambiar cómo los arqueólogos entendían las capacidades mayas, pero los mapas de David sugerían que había mucho más por descubrir. «Sí», respondió Elena, «pero esta vez todo será documentado públicamente desde el principio. No más proyectos secretos, no más laboratorios ocultos». Mientras el trabajo se reanudaba en Palenque con supervisión internacional completa, Elena reflexionó sobre el legado de David Mitchell. Su muerte había sido trágica, pero su coraje al documentar y proteger evidencia de supresión había finalmente asegurado que la verdad no pudiera permanecer enterrada para siempre. Los artefactos descubiertos en el laboratorio oculto estaban revolucionando la comprensión de tecnología precolombina y desafiando suposiciones sobre cómo se desarrollan las civilizaciones avanzadas. Pero más importante,
La exposición de su presión sistemática había creado nuevos protocolos asegurando que descubrimientos arqueológicos no fueran ocultados del conocimiento público en el futuro. 3 años después, Elena publicó el relato definitivo de la conspiración del proyecto Águila Descendente y sus implicaciones para la ética arqueológica. El libro titulado Los secretos de Palenque, cómo la verdad arqueológica fue enterrada y por qué importa, se convirtió en lectura requerida en programas de arqueología mundialmente. En los agradecimientos, Elena escribió: "Este trabajo está dedicado a David Mitchell, quien entendió que algunas verdades valen la pena morir por ellas, y que el deber de la ciencia es revelar la verdad, sin importar qué tan incómoda pueda hacer sentir a aquellos en el poder". El misterio de la desaparición de David Mitchell había finalmente sido resuelto, pero las preguntas planteadas por sus descubrimientos continuaron desafiando a arqueólogos e historiadores. La evidencia sugería que civilizaciones antiguas como los mayas poseían conocimiento y capacidades que la ciencia moderna apenas estaba comenzando a entender. Y en las profundidades de las cámaras inexploradas de Palenque, Elena sabía que más secretos esperaban ser descubiertos, secretos que esta vez serían compartidos con el mundo, honrando el sacrificio de David Mitchell y asegurando que la verdad ya no fuera enterrada en oscuridad. El mensaje que David había dejado tallado en piedra había resultado profético. Ellos sí sabían la verdad, pero ahora, gracias a su coraje y la determinación de Elena, la verdad pertenecía a todos. Mientras Elena se encontraba en la plaza de Palenque, en la luz de la tarde, viendo a turistas e investigadores por igual maravillarse ante las estructuras antiguas, se dio cuenta de que el mayor descubrimiento de David no había sido ningún artefacto o cámara individual. Su mayor descubrimiento fue que el conocimiento pertenece a la humanidad y que ninguna organización, sin importar qué tan poderosa, tiene el derecho de enterrar la verdad. Los jaguares llamaron desde la selva mientras la noche caía sobre Palenque, y Elena sonrió, sabiendo que David Mitchell finalmente podía descansar. Su mensaje había sido recibido, su verdad había sido revelada, y los secretos de Palenque ahora pertenecían al mundo.